Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. A ver qué faltan todavía compañeros por integrarse. Sí, bueno, disculpad un poquito la demora. Está teniendo un poquito de problemas con la conexión de internet, pero parece que ya está todo bien. El día de hoy vamos a revisar un poco el código que hayamos visto en la última clase y vamos a hacer un taller que necesito tener nota de ustedes de talleres. Lo principal que quería comunicarles es que nosotros ya terminamos en sí lo que es la materia de programación orientada a objetos, en lo que tiene que ver con sus contenidos, ya que la materia solo está dada para entender los conocimientos de las clases, los métodos, los objetos y cómo hacer la interacción entre ellos, enviar datos, todo eso ya lo hemos revisado. Ya ustedes ya manejan. La parte que estamos viendo ahora, que es netamente para la elaboración del proyecto que toca presentar como nota de examen de todas las asignaturas. Y me he metido un poquito en la siguiente materia que les toca ver en el siguiente semestre, que es programación visual. No sé si el docente que le toque ver esa asignatura irá a tomar con Java la materia, porque la puede tomar con Java o con .NET de Visual Studio, pero creo que sí van a seguir con lo que es Java y con NetBeans, ya que es una herramienta que está en la mayoría de sus componentes, está open source de forma libre y pueden ustedes manipular de alguna forma. Los que ya han venido revisando el contenido de lo que hemos visto y los que se han atrevido a investigar un poquito más, se habrán dado cuenta que Java es totalmente extenso y no da muchos inconvenientes al querer manipular ciertos aspectos. Con el lenguaje ya pueden hacer tanto aplicaciones en consola, que es la primera parte que vimos que corresponde a la materia de programación orientada a objetos, y la segunda, la que estamos viendo ahora, que es la elaboración de aplicaciones de escritorio por medio de la generación de interfaces de usuario. Más adelante, la continuidad del curso sería ver aplicaciones en ámbito web, que por primera instancia ustedes pueden trabajarlo con los mismos códigos, solo añadiendo un applet en lo que es HTML y incrustar ahí sus aplicaciones que hacen con NetBeans. También pueden incluir varias tecnologías como framework. Los frameworks son librerías ya más robustas, más completas, que vienen con más componentes, pero todos estos vienen diseñados en programación orientada a objetos. Por eso es principal haberlo visto al inicio. Cuando ustedes implementan ya los frameworks, pueden incorporar más funcionalidades a sus aplicaciones, como diseños, ya que vienen preestablecidos, plantillas. En las cuales ustedes, programando orientados a objetos, pueden cambiar la apariencia de sus aplicaciones solo al cambiar la plantilla. Algo así me estaban consultando por WhatsApp, cómo harían para cambiar el diseño de su aplicación una vez que usted ingresa, darle esa capacidad al usuario. Ustedes pueden cargar en su programa 2, 3, 4 plantillas de diferentes diseños y al momento que ustedes deseen o el usuario desee, ustedes tienen que habilitar unas 2 o 3 opciones para cambiar lo que se llama como tema. El tema es lo que viene en oscuro, en blanco y en otras presentaciones que ustedes pueden ir descargando y ampliando a su aplicación. En lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, ya el día de hoy, en la tarde, estaría yo viajando a Guayaquil a conseguir el dispositivo para poder hacer la lectura de las huellas digitales. He estado más pendiente de ese código, que luego se los voy a ir explicando. Entonces yo en la tarde voy a ir a ver el dispositivo. No sé si hay alumnos todavía que faltan de lo que tenía que recoger la señorita presidenta, no sé si habrá recogido. Pero el día de hoy yo a las 2 estoy viajando para Guayaquil, a la importadora, a buscar el dispositivo. En la noche, no sé si tengan disposición la mayoría de los que estamos en el desarrollo para empezar a trabajar horas extra para avanzar en el proyecto. Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos casi un mes. Lo que ya no tiene tiempo mucho es para la documentación, que tiene que presentarla ya el día 30. Yo quisiera saber cómo van con el tema de la documentación. ¿Qué han avanzado en la documentación? ¿Qué han hecho? No sé si me podría mostrar qué
qué avances tienen en la parte de la documentación. Que el compañero de que está en la documentación no está conectado, pero según lo que me ha dicho, hasta le repartieron a los compañeros que están avanzando más o menos cómo van, porque no sé realmente si cuánto han avanzado, pero me han dicho que el compañero que está en documentación, grupo de documentación, que ha repartido los temas y ha avanzado un poco. No sé cuánto han avanzado, pero han avanzado algo. Sí, porque recuerden que está particionado, creo que el 60% de la calificación depende del documento. Entonces también eso de especial énfasis. No sé si los demás compañeros se van a conectar o no. Si quisiera echarle un ojo a eso para ver cómo van. Ya me están diciendo que están queriendo ingresar y yo no los estoy dejando, déjenme ver. No tengo ahorita solicitudes de ingreso. Bueno, a sus compañeros que están tratando de ingresar, díganle que vuelvan a intentar para darles el acceso. Al momento estamos 12, 12 compañeros están aquí. Ya. Entonces, con el día de hoy lo que voy a terminar de explicarles es el código de lo que habíamos hecho en la última parte, para que ustedes hagan un pequeño taller que voy a revisar al final de la clase. Entonces voy a compartir pantalla. Ya están en sala de espera. Ya está, ya los acepté. Bueno, los chicos que recién se los pude aceptar, que no me he dado cuenta que estaban en espera, las indicaciones, ¿no? El día de hoy vamos a hacer un taller basado en el último código que le había pasado al compañero Jonathan. Van a ustedes a crear su propia tabla, van a conectarse a esa aplicación, van a ingresar sus propios campos y van a hacer el insert y la presentación que está en la tabla con sus propios datos. Por el momento, háganlo solo de tipo varchar para que no tengan inconveniente. Yo ya les voy a pasar otro archivo que hice ya con lo que es datos y también con variables numéricas, ya que como ustedes pueden ver, se trabaja en tipo de string dentro de los JFrame y hay que hacer ciertas transformaciones para nosotros poder tanto obtener los datos del JFrame como nosotros también poder extraer los datos de la base de datos, se extrae con su respectivo tipo de datos. Entonces eso lo estaremos viendo más adelante. Por el momento voy a terminar de explicar el código. No sé si todos tienen el archivo. Yo creo que ya a esta altura todos tienen que tener el archivo. No sé si me confirma Jonathan si le pasó a todos. Buenos días, licenciado. Disculpa, mi Actualmente el grupo de compañera que desarrollo dice nomás. que la deje ingresar. Ya les dije ingresar, todavía no tengo nadie aquí en la sala de espera. Sí, recién nomás les dejé ingresar. No solamente le compartieron a mi grupo de desarrollo nomás. Ya ahorita le comparto a los demás. Sí, por favor envíenle el link para que todos tengan ya el archivo, para que puedan hacer el taller del día de hoy. Ahí están los códigos, lo vamos a explicar aquí. Y ustedes tendrán que aplicarlo ya con una base, con una tabla, dentro de la misma base de datos, pero con una tabla propia, ¿no? Porque todos creamos la base de datos la vez anterior en MySQL. Yo le pasé al grupo a los demás que faltan. Ya, voy a compartir. Ahorita todos debemos tener esta base de datos que hicimos la vez anterior, creo que la semana pasada.
Estamos en lo que es Wordview, no sé si todos están viendo. La base que habíamos creado era en Wordview, proyecto NB. Tenemos una sola tabla. En la cual teníamos los siguientes campos: el ID, el DNI, el nombre, el apellido, el rol que iba a ocupar dentro de este rol. Aquí lo tenemos que programar con un select. Por el momento lo he dejado solo como tipo char, el número de celular y el email. Y habíamos creado un procedimiento almacenado. Bueno, habíamos creado 3, pero me interesa el que es, ustedes ingresaban solo uno a la vez, ¿no? Un usuario a la vez. Este de aquí. Este es el procedimiento almacenado. Ahora, ¿qué se está pidiendo para el taller? Se está pidiendo que generen otra tabla dentro de la base de datos, y a esa tabla ustedes apliquen el archivo que les está suministrando el compañero Jonathan. Estamos por aquí, proyecto 1. Aparte de que proyecto no. Ya, era el proyecto 1, que aquí tenemos con ya paquetes que ya están creados. Está también ya añadida aquí la librería de MySQL para que se puedan conectar a la base de datos. Ya tenemos el paquete de la librería, por eso nos podemos establecer la variable de conexión. Entonces, ahorita vamos a explicar un poco cómo funciona este código, que ya lo deben tener cada uno de ustedes, para que ustedes puedan conectarse a su base de datos. Sí. Aquí he creado una carpeta o paquete, para que ustedes entiendan, que se llama CRUD MVC, por hacer referencia a que nos va a permitir esta aplicación hacer un insert, un delete y un update, que es lo que se conoce en programación como CRUD, que hace las 3 operaciones sobre una tabla. Dentro de mi organización aquí del código, les había dicho que vamos a aplicar lo que se conoce como MVC, que es modelo vista controlador. No es más que una forma de organizar nuestro código para poderlo tener un poquito más ordenado y poder encontrar cualquier falla dentro de él sin estar buscando en una lista larga de código. Por ejemplo, si yo tuviera todo en un solo paquete, en una sola carpeta, cuando me dé un error, va a ser más complicado buscar en esa carpeta. Por si me da un error en la presentación, en el formulario, yo ya sé que los formularios los tengo almacenados en las vistas, en mi carpeta vistas, entonces me dirijo directamente allá. Entonces, y cuando tengo un error de un acceso a los datos de la tabla, de la consulta, o algún select, algún delete, yo sé que todo eso lo tengo yo almacenado en el modelo. Entonces, cuando tengo un error ahí, me voy a mi carpeta modelo. Cuando no tengo acceso a un componente, a alguna vista, yo ya sé que lo voy a encontrar en mi carpeta controlador. Entonces, así de esta forma vamos a organizar las otras carpetas que tengo por el fondo. Pueden haberle puesto cualquier nombre, imagen. Inclusive a las carpetas, ya cuando ustedes tengan más experiencia, hay ciertos programadores que ya no le ponen controlador, vista, le ponen otro nombre, pero en realidad están trabajando en esa misma modalidad, con el modelo vista controlador. Y aquí queda una carpeta fondo, donde estoy guardando todas las imágenes o los fondos que estoy utilizando para hacer el diseño del formulario. Un formulario sencillo. Entonces, la primera parte que vamos a revisar es la parte del modelo. En el modelo, ustedes deben incluir lo que es la carpeta conexión, la clase conexión, que nos va a permitir conectarnos a MySQL. Esta clase no tiene funcionamiento si ustedes no han hecho la inserción previamente del archivo que les permite conectar los drivers de MySQL. Entonces, este archivo es muy importante. Cuando ustedes quieren hacer otro proyecto, deben siempre incluirlo en la librería. Ya explicamos la vez anterior cómo se hace.
Ya, entonces vamos a explicar la clase conexión. Como ustedes ya han visto, programación orientada a objetos, ya no voy a detenerme mucho en explicar lo que son objetos, métodos, porque ustedes ya lo han visto. Ya, lo primero que se nos presenta es que esta clase pertenece a nuestro paquete modelo. Cuando ya ustedes hagan el insert de la librería de conexión, tienen que importarlo para que puedan ejecutar los comandos que vienen dentro de esa clase. ¿Cómo lo importan? Con import java.sql, asterisco, que dice que estoy importando todo lo que tenga esa clase de Java para poder conectar. A continuación, se ha diseñado la clase conexión, el constructor, que por el momento lo hemos dejado vacío. Hay otras configuraciones que aquí nosotros podemos utilizar. Todos los datos que van en la cadena de conexión los podemos poner como atributos de la clase conexión, pero sería complicarnos un poquito más, y como estamos recién en este segundo nivel, no quería complicarlos más. Entonces lo que he utilizado solo es el método más simple, que es una cadena de conexión de tipo string, donde ya viene dado todos los datos de conexión. Como explicaba la última vez, esta cadena de tipo string va a acceder a un método getConnection que es propio de la clase de los drivers de MySQL, en donde ustedes ponen JDBC, MySQL por hacer referencia a la base de datos, ponen diagonal, localhost, para informarle al computador que usted va a trabajar en modo local. ¿Sí? Modo local quiere decir en su computadora, en su ordenador. Si tuviera la base de datos en un servidor, ahí cambiaría ya el tipo de conexión, porque tendría que utilizar lo que es el protocolo de FTP, y eso ya es otra cosa. Eso más se utiliza cuando trabajamos con aplicaciones móviles, ya que los datos no se encuentran en nuestro equipo celular, sino en una base remota, en una nube. Entonces ahí ya se utiliza otro tipo de conexión que se conoce como asíncrono y sincrónico, en la que es la transferencia de los datos. Aquí estamos informando que estamos trabajando en nuestro computador, que nuestra base va a estar en nuestro ordenador, y le hemos asignado el puerto que por defecto lo maneja MySQL, que es el 3306. Este es el puerto de conexión a nuestro motor de base de datos. A continuación, lo que ustedes deben poner es el nombre de la base, que es proyecto NB en mi caso. Creo que de todos, porque pusimos el mismo nombre la vez que hicimos la base de datos y el procedimiento almacenado. Y a continuación, el usuario, el acceso de usuario para nuestro motor de base de datos, que por lo general es root. Y mi clave, que yo le puse esta clave a mi motor de base de datos. Ya si usted tiene otra, debe cambiarla para que no le dé error de conexión. El bucle tree-class, que eso no hemos revisado, pero para explicarlo así a breve rasgo, este bucle nos permite capturar errores, no solo de tipo conexión, sino de cualquier otro tipo que usted vaya a ver que en un momento pueda dar un error. En este caso lo estamos utilizando para, si nos bota error en la cadena de conexión, al momento que quiere ejecutar el driver de conexión con MySQL, si nos produce algún error, ese error va a ser capturado, por eso es cache de captura, capturado en una sección, y le va a asignar ese error a la variable E, que es propia de este tipo de excepciones cuando se produce algún fallo en la base de datos. ¿Sí? Si se produce algún fallo, ese fallo va a ser capturado en la variable E y va a ser presentado por mensaje ese fallo. Eso es lo que hace nuestra conexión, por eso le digo que es muy sencilla. No hay mucho, solo usted pone igualito cuando se quiera conectar a otra base. Si yo he sacado bastante código, si usted revisa en internet, en algún video de conexión, va a ver que inclusive hay más opciones, pero yo he tratado de hacer lo más simple posible para que se entienda, ya que nosotros aquí en el curso estamos recién viendo los niveles básicos. Entonces, por ahí quedaría su clase de conexión de esa forma. Y eso es lo que hace, ¿no? Cada que usted en alguna parte del proyecto quiera conectarse, debe llamar a la clase, crear un objeto de la clase conexión,
y llamar a su método getConnect. Bueno, eso hasta ahí en lo que les puedo explicar sobre el archivo de clase de conexión que está en la carpeta modelo. Tenemos otro archivo, otra clase, que es la clase persona. Si usted crea una tabla, lo que hace es que transfiere ese modelo de la tabla que usted crea en MySQL, lo transfiere a una clase. ¿Sí? En este caso, yo estoy utilizando la tabla persona que diseñamos en MySQL. Déjenme presentarla. ¿Sí? Yo, como estoy utilizando mi tabla persona, he creado la clase persona. Si usted crea una tabla, por decir en ejemplo, de venta, deberá poner como atributo los campos que están en esa tabla para diseñar la clase venta. Entonces, en mi caso es persona, por eso solo están los atributos que yo tengo en mi tabla. ¿Sí? Entonces, los atributos de mi tabla los he hecho a partir de los campos que tengo diseñado en MySQL. Y he creado un método constructor dentro de mi clase que solo estoy haciendo cualquier valor, ¿no? En mi caso he puesto un poco de X, pero ustedes pueden poner cualquier valor, porque no los estamos sacando directamente en primera opción, sino que los estamos obteniendo de los text files que se encuentran en el formulario. Y a continuación ya ustedes saben cómo insertar los métodos get y set, que nos ayuda a NetBeans a hacer el insert del código, y los he generado, ¿no? Entonces están todos los get y los set en mi clase persona, que es la que voy a estar manipulando para obtener y enviar datos. Eso es en lo que es el archivo de clase persona. A continuación tengo en este mismo paquete de lo que es la información sobre el DAO. En el DAO hacemos referencia a todas las operaciones que hacemos ya directamente con el motor de la base de datos, que son los insert, update y delete. En este caso yo he creado una clase persona DAO. Recuerden que estos son nombres que pongo porque referencias que recién estamos empezando. Ustedes pueden poner cualquier nombre en realidad, siempre y cuando no se confundan y puedan acceder a ellos desde cualquier parte del código. Entonces llamamos a la conexión, creamos una variable de tipo conexión para poder conectarnos a la base, y dentro del constructor de mi clase persona DAO estoy ya creando esa nueva conexión. De ahí tengo un método, este método es que le permite hacer el insert sobre la base de datos. Le estoy diciendo que este método va a devolver un valor de tipo string. Recuerden que poníamos void cuando no devuelve valor, y si devuelve algún valor teníamos que poner el tipo que devolvía ese dato. A continuación estoy llamando a todos los atributos que van a ser necesarios para ir a insertarlos en mi base de datos. Mi string DNI, mi string nombre, mi string apellido, mi string ID rol, mi string N celular, mi string email, van a venir de alguna parte del controlador hacia acá para poder insertarlos en mi base de datos. Hago acá un string, una variable tipo string respuesta, para saber si que tuvo alguna incidencia mi instrucción, mi procedimiento almacenado en mi base de datos. Tengo aquí el tree y el cache, como ustedes ven, para capturar si dentro de mi bloque de conexión a base de datos y llamado a mi procedimiento almacenado se procede a hacer algún error, ¿no? Sí, entonces creo aquí, esto siempre va igual. Siempre va igual, lo único que ustedes van a cambiar es el nombre de sus variables que estén manejando, ¿no? Ustedes pueden utilizar siempre este bloque para poderse conectar, siempre este método. Ustedes lo que cambiarían aquí es el nombre del procedimiento almacenado. Si ustedes se dan cuenta aquí, estoy llamando a procedimiento almacenado insert persona, que es el que tenemos aquí en la base de datos, ese persona.
¿sí? Para que ya no se haga directamente este insert allá en el código, en la aplicación, lo que se hace es llamar a este procedimiento para que internamente el motor de base de datos lo haga, y de esta forma estamos protegiendo nuestra aplicación de acceso a personas no deseadas y que nos vayan a perjudicar en nuestro trabajo de código, ¿no? Aquí, porque se le pongo los signos de preguntas, porque de esta forma se oculta el verdadero nombre de los campos que se encuentran en la tabla de mi base de datos. Y esto es lo que nos hace una protección sobre lo que se denomina injection MySQL, que es cuando hacker o personas que quieren dañar nuestro proyecto ingresan, bombardean de código o de datos basura nuestras tablas. Para evitar eso se hace de esta forma, se hace solo por medio de Kyle Statement, se crea una variable y se accede por medio de la variable de acceso a datos que fue generada anteriormente con getConnection, que lo tenemos en nuestra clase de conexión. Entonces llamamos a preparar el llamado al procedimiento almacenado. Entonces aquí ponemos el llamado, que siempre es con el comando cal, y el nombre de la base de datos. Aquí ustedes van a poner cada signo de pregunta. El número de estos signos de pregunta depende del número de campos que ustedes van a manipular o que van a enviar. Si se dan cuenta, aquí yo tengo el set string, tengo 6 campos, 6 variables que estoy recibiendo en mi método de insertar persona, y estas 6 variables las estoy enviando por medio de cada uno de estos signos de interrogación. Entonces tengo 6 signos de interrogación porque tengo 6 variables que van a ser enviadas. Estamos utilizando la variable CS para poder enviar en cada uno de esos signos de interrogación los datos que va a recibir MySQL en mi procedimiento almacenado. Si ustedes aquí se dan cuenta, aquí estoy recibiendo el DNI, estoy recibiendo el nombre, el apellido, el rol, el celular y el email, por medio de ese simple llamado de procedimiento almacenado. De esa forma es como trabaja. Usted hace el llamado en la parte superior y en la parte inferior, en cada uno, utilizando el método setString, le pone el ID y la posición en donde va cada una de las variables. Si digo la 1, porque va a ocupar el primer signo de interrogación y va a ir ese valor allí. En la posición 2 lo mismo, estoy poniendo que va a ir mi variable nombre que estoy recibiendo acá arriba. En la posición 2, quiere decir en mi segundo signo de interrogación. Y así por los demás valores. En la posición 3, en el tercer signo de interrogación. Y recuerden que este orden también debe ser respetado en el procedimiento almacenado. Si en el procedimiento almacenado yo recibo primero el DNI, entonces aquí debe ir en la posición 1 el DNI. Y así en las demás posiciones. Si en la posición 2 recibo un string, debe ir en esa posición, porque si no les va a dar conflicto y no les va a funcionar. Les va a chocar y le va a revolver un error. Son errores comunes que sabemos pasársenos por alto, que cambiamos el orden de las variables. Y si de pronto las dos variables son del mismo tipo, pero son diferentes campos, podemos estar también dando datos erróneos, y esos son errores más difíciles de encontrar, porque no nos va a devolver como error, sino que nos va a cambiar la información. Por decir, en nombre, no me di cuenta y estoy mandando el apellido, por así decirlo, o viceversa. Pero cuando usted manda un tipo de datos, en este momento no va a tener el error de tipo de datos porque estamos trabajando solo con string. En el momento que utilicemos datos de tipo fecha y tipo numérico, si no está en la posición correcta y son datos diferentes, va a chocar y va a caérsele el sistema ahí. Acá simplemente lo que se hace con el método HQUpdate es que se actualiza el número de filas que fue afectado en MySQL. Recuerden que cuando ustedes hacen un insert, un update normal en MySQL, abajo en la ventana de comandos, en la ventana en la consola, les sale 0 filas afectadas, 2 filas afectadas, 3 filas afectadas. Ese mensaje es el que estamos capturándolo aquí. El número en realidad.
Y ese número lo estoy pasando a mi variable número de filas afectadas con execute update. Y cuando pregunto que si ese número de filas afectadas, o sea, si que mi proceso de procedimiento almacenado tuvo alguna afectación en las filas y ahí me está contando en cuántas filas fue lo que hizo el proceso, si es mayor a 0, quiere decir que sí se realizó el insert. Por eso ya aquí estoy poniendo a mi variable que va a ser de vuelta a este método, estoy poniendo registro exitoso porque aquí me está contando que si pasó de 0 filas afectadas, quiere decir que sí se hizo el insert. Entonces yo estoy devolviendo este mensaje en una variable para retornarlo al final, ¿no? Recuerden que estamos en un método string y va a retornar un string. En la parte de la excepción, lo que está esperando la excepción es como cuando juegan béisbol, está esperando que venga la pelotita del error. Si hay algún error, lo captura y lo muestra, ¿no? Eso es lo que hace el cache. Para informarnos como programadores de pronto, para orientarnos, ya que cada error que ocurre tiene su código. Ya cuando se vuelve el código de error, ya uno sabe más o menos por qué parte está el problema. ¿Sí? Entonces, hasta ahí alguna pregunta en lo que es el método de insert. Si a alguien no le queda claro algo para comentarlo, analícenlo, revísenlo. Si algo les está causando dudas, me avisan. Bueno, entonces sigamos. Recuerden que aquí cuando ponemos set string es porque estoy diciendo que va a venirme string. De ahí hay otros datos más. Ustedes pueden ver datos big decimal, datos binarios, enteros de tipo block. Para lo que es la captura de la huella digital utilizaremos block y long block. Porque son datos gigantescos. Una huella genera bastante información. Es bastante pesado capturar una huella. Entonces utilizamos el dato máximo que hay en MySQL, que es el long block. Entonces aquí ustedes por medio de esto, cuando ustedes quieran hacer un envío a esta cadena que tenemos en la parte superior de procedimiento almacenado de un tipo de datos, deben ustedes especificar el sec específico para ese tipo de datos. ¿Sí? Aquí tenemos todo, el byte, el charter, en realidad todo, ¿no? Tipo day. No solo se pone el tipo string, ahorita porque solo estaba trabajando con string, es lo que hemos puesto solo string. De ahí depende del tipo de datos que vamos a nosotros mandar. ¿Sí? Eso quería explicarles también. Ya, entonces hasta ahí hemos pasado por el primer método, que es el de insertar. Ya habíamos hecho un ejercicio con ArrayList, pero sin conexión a base de datos. Ya habíamos hecho un ejercicio anterior que habíamos puesto datos en una rejilla, en un tipo celdas, pero lo habíamos hecho simple. Entonces ahora lo estamos haciendo, pero con los datos que vienen de la tabla persona. Entonces lo que hacemos es crear, recuerden que para hacer para devolver en un método, debemos especificar al inicio, en el nombre del método, qué tipo de datos vamos a revolver. En este caso yo voy a devolver un ArrayList de tipo persona. Recuerden que el objeto se llama ArrayList y aquí persona es la clase que he diseñado persona. ¿Sí? Si usted diseña otra clase, por decir ventas, aquí tendrá que poner ArrayList ventas. Si pone si quiere cliente y tiene diseñado su clase cliente, por ArrayList cliente. Y este es el nombre que le he dado a este método. Este es el tipo de datos ArrayList
Y este es el nombre que le he dado a mi método, list persona. No es un comando, nada, solo un nombre que le he puesto. También pude haberle puesto listar persona o lista de personas. Acá lo que hago es crear ya el objeto de tipo ArrayList llamado lista persona. Este es mi objeto de tipo ArrayList. Recuerden que para crear un objeto se llama la clase y se llama al método constructor. Y se antepone new y para poderla crear. Entonces en ese momento ya creo un objeto persona de tipo de la clase persona para poder trabajar con mi lista que va a ser vinculada hacia mi tabla. Recuerden que todo lo que se hace en conexiones va dentro de un tree y un cache para capturar los errores que se puedan dar al momento de cualquier operación que se realice sobre el motor de base de datos. Aquí nuevamente estamos creando la variable acceso de DB. Ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Yo le puse acceso de DB para saber que estoy accediendo a la base de datos. ¿Qué hacemos? Llamamos a la clase conexión, que también la creamos, que ya la explicamos al inicio. Y llamamos al método getConnect, que es el que nos va a permitir conectarnos, ¿no? El getConnect. Prepare statement, lo que nos permite es preparar el argumento o la consulta que nosotros vamos a hacer. Y lo vamos a almacenar en una variable que se llama, para este caso, PS, que le puse la P de prepare y S de statement, ¿no? Entonces puse prepare statement. ¿Ya? Y con el mismo lo que hacemos es insertar. Recuerden que estamos trabajando todo orientado a objetos. Este es el método constructor de prepare statement, y lo que hacemos es mandarle este parámetro, ¿no? Que es la consulta en sí. Utilizamos resultSet para guardarle la ejecución de esta consulta con execute